recuperación de la memoria histórica, que como sabéis han organizado y promocionado el Ayuntamiento y que ha sido posible a un montón de gente que ha colaborado de forma desinteresada y que además lucha de forma constante y con muchísima energía para que no olvidemos ni nos desdice nuestra memoria, ¿no? Bueno, ya sabéis que la exposición, si no lo recuerdo yo, se podrá visitar hasta el día 27 de agosto, en horario de mañana y de tarde. Y bueno, que estas jornadas yo creo que hemos aprendido todos bastantes cosas, ¿no? En la primera charla, Santiago Vega, que es uno de los autores de la exposición que tenemos aquí, nos habló sobre la Segunda República y la importancia de esta etapa de nuestra historia. Ayer tuvimos la oportunidad de contar con la participación del fundador del Foro por la Memoria Histórica Estatal, que nos habló sobre exhumaciones, de cómo se realizan, de lo que viene antes, de lo que viene después. Y hoy, pues, Fausto nos va a hablar de su historia, de la historia de su familia y de su lucha. Y bueno, me cuenta un poco quién es y agradecerle su participación como autor. Igual que el primer día, ayer no pude venir, y esto en Pinto no pasa, ¿eh? En Pinto hacen unas jornadas de la memoria y van 12, que no sepáis. A ver, este es el último día y para el último día, para cerrar las jornadas, ha venido Fausto Canales. Fausto, la historia de Fausto, muy resumida, es la búsqueda de un hombre de los restos de su padre, que inicialmente están en una fosa común en la aldea seca, pero acaban apareciendo en el Valle de los Caídos. Yo voy a contar cómo le conocí porque me gusta mucho contarlo. Yo a Fausto le conocí en el informe semanal en 2005. Había un programa que se llamaba El Mausoleo del Caudillo, que duraba 16 minutos. Yo casi todas esas cosas me las estudio, me las veo, conscientemente, y ahí lo vi yo. Y en el año 2010, en la primera, la segunda o la tercera vuelta que dábamos a Sol, los de la plataforma de la impunidad, veo a Fausto con un cartel que vais a ver ahora, que vamos a proyectar, el cartel de las 10 víctimas de Pajares de Agartha. Y yo digo, ¡ay, va! Y la había visto ya más veces en la tele, ¿eh? Para mí era pues un líder. Le veo en el sol y digo, Fausto, pero tú eres Fausto Canales, el del Valle de los Caídos. Y me dice, ¿y tú quién eres? Digo, yo a estos efectos nadie. Digo, bueno, nadie no. Soy la nieta del alcalde republicano del Arenal, fusilado. Pero y dice, ¡hombre! ¡Hombre! Y entonces ahí ya empezó nuestra amistad. Somos una cuadrilla no de toros, más bien gastronómica. Hilda Farfante, que la conocéis por las maestras de la República, Fausto, que le vais a conocer hoy, fue y yo. Hacemos cuadrilla casi todos los jueves y vamos a casi todos los actos juntos. Y ya todo lo demás, que os lo cuente, ¿eh? Bueno, en primer lugar, yo tengo que decir que me siento aquí como en mi pueblo, que para mí el Arenal no es la primera vez que vengo. He venido ya varias veces en virtud de la amistad que ya habéis deducido, de la familia de Reme, de Conteo, etc. Y he venido a estar estancias aquí, es decir, no un día de paso. Yo he venido aquí en Semana Santa, en las Navidades, y he estado días. Y he ido a la churrería cuando existía, etc. O sea que yo aquí me siento muy a gusto. Bueno, yo agradezco primero la asistencia. Eso es lo importante de algo que se va a decir, que siempre es quién asiste, porque es el recipiendario de lo que se dice y si no, no tendría ningún sentido el hablar. Y luego, pues, a los organizadores, a la corporación municipal y representada aquí, pues, por Luis y por Elisa, si no ya de hecho, pues, ha estado en la corporación, etc. Entonces, agradecerlo mucho esta invitación a estas jornadas. Yo podría estar hablando sin leer
podía estar hablando pues de todo, porque de todo el movimiento de la memoria histórica, porque desde que me jubilé, que fue en el año 1999, ya en el 2000 tomé contacto con la memoria histórica y con los que entonces se movían, concretamente la RMH, y desde entonces no lo he dejado. No lo he dejado porque yo tenía 2 años nada más, mi hermano 4, cuando secuestraron a mi padre y a otras 9 personas en el verano del 36 y concretamente entre los meses de agosto y septiembre se lo llevaron a 20 kilómetros y los mataron en una cuneta y nos dejaron huérfanos de seguridad, huérfanos de padre. Pero claro, mi madre, que ha vivido hasta los 99 años, tenía 30 entonces, mi padre 29, pues la he visto llorando pues, toda la vida. Entonces, yo, como todo el mundo, me procuré una profesión en Madrid y tal, y la tuve que ejercer. Y no pude trabajar, primero porque no había condiciones, en el sentido de que aquí no te podían mover en cuestiones de este tipo de memoria, de reivindicar un derecho y reivindicar pues, la figura de un padre que había sido asesinado precisamente por los golpistas, porque realmente Pajar de Daja, que es mi pueblo, es un pueblo de la Moraña, es un pueblo que desde el primer momento triunfó el golpe y se llevaron a todos los que se llevaron, los 10 pertenecían a Casa del Pueblo. Podéis imaginar que eran fundamentalmente jornaleros que se habían agrupado en un sindicato y que naturalmente reivindicaban pues una mejora de sus salarios y unas mejores condiciones del trabajo, etc. Y fueron, pues eso, por eso fueron señalados y apuntados en una lista. Pero bueno, yo no quiero particularizar en mi caso, porque como este caso mío, aquí presentes, y en este mismo pueblo, todavía hubo más represión que en el mío, porque el mío tenía 500 habitantes en aquellos tiempos, 100 cabezas de familia, y este pueblo era mucho más grande y hubo más represión que en el mío, de manera que no quiero yo particularizar ni aportar de ningún tanto, y tampoco quiero mi intervención cargar las tintas, porque yo tengo 83 años y ya he asumido, después, sobre todo después de la lucha, he asumido todas las cuestiones. Quiero decir que las he metabolizado y sé dónde están, dónde hay que estar y dónde están los demás. Entonces, como lo sé, pues lo que voy a hacer es, me he preparado pues una secuencia. Primero voy a hablar de lo que ocurrió en Pajares de Daja, definiendo un poco el contexto de lo que es Pajares de Daja. Esto no se parece nada, este es mucho más feo. Este es un paraje verdaderamente paradisíaco. La Real es una cosa que hay cosas iguales en España, pero no muchas. Y mi zona es mucho más árida, es otro paisaje completamente distinto. Entonces voy a explicar un poco lo que ocurrió en ese pueblo, lo que nos ocurrió a todos los familiares de esas 10 familias que he dicho que se llevaron, y después lo voy a conexionar con el Valle de los Caídos, que precisamente el título de la conferencia. ¿Me oís así sin el micrófono? Lo voy a enlazar porque, claro, como ha dicho Reme, pues resulta que iba de asesinarnos, fusilarnos en cunetas a 20 kilómetros del pueblo, nos dijeron dónde nos llevaron, nosotros naturalmente, como cualquier hijo de vecino, por rumores, pues sabíamos dónde les habían llevado y les habían matado, pero no sabíamos el sitio exactamente. Además es que no pudimos decirlo, porque nadie decía nada. Ibas al pueblo, donde se habían ejecutado, y todo el mundo en silencio, y tampoco preguntábamos mucho porque no podíamos preguntar. Prefiero que ya cuando tuve uso de razón, y ya cuando era un adolescente y cuando ya estudiaba en Madrid, y cuando ya eso ya sí que me preocupé.
entre las cuestiones. Bueno, pues los llevaron a Valle de los Caídos sin nuestro conocimiento, sin nuestro permiso, ese donde habían arrojado, porque arrojaron en un pozo sin uso, en una tierra que le llamaban la tierra de los muertos. Desde allí se llevaron a Valle de los Caídos y luego toda mi lucha ha sido por encontrarles, suponiendo nosotros, el grupo de familiares, hicimos un grupo de 10 asesinados del pueblo de Pajares de Daza, hicimos un grupo y nosotros dijimos, bueno, si se han llevado personas extrañas a las familias y se han llevado de una manera, y ha sido una profanación de alguna, no se los han llevado de una manera científica, es decir, no ha habido una exhumación con expertos, ni con técnicos, ni con científicos, ni con nada. Esto ha sido apagada, se han cogido, han abierto las, han hecho unas cajas que ya veremos cómo eran, que eran un poco más que de zapatos, y se las han llevado al Valle de los Caídos, y algo que han tenido que dejar ahí, porque si lo han hecho de esa manera y no eran familiares, no han agotado el nacimiento. Y ya veréis que efectivamente nuestras suposiciones resultaron absolutamente ciertas y nosotros recuperamos, pues por un repuesto de 2 personas, un cráneo completo, que ya veis lo que tiene ese cráneo en la contabilización que han hecho de las víctimas de Pajares en el Valle de los Caídos. Bueno, pues empiezo entonces, que me siente, aunque podía seguir y tal, pero como estáis vosotros para estar a la misma hora. Vamos a ver. Bueno, ya como he dicho, el título de intervención es Ávila en el Valle de los Caídos. Todos los títulos tienen que ser escuetos por exigencia del espacio en el cartel que anuncia la jornada, pero ya había hablado yo con Luis que podía extenderme más que hablar del Valle de los Caídos, que no es muy agradable hablar. Ya veis que no he ido más que 2 veces por necesidad absoluta de investigación, no he ido más veces. Y he sido muchas veces invitado para ir ahí y hacer esas intervenciones televisadas que dice Reme, que ya no me llaman últimamente, yo no sé por qué será, pero últimamente han adquirido el protagonismo otras personas. Entonces, como digo, el título es Ávila en el Valle de los Caídos. Voy a hablar del valle, obligado por tener allí depositados, secuestrados, los restos mortales de mi padre y otras 6 personas, entre ellas una mujer. Es decir, 7 de los 10 asesinados en mi pueblo y el de ellos, que es Pajares de Daza. Depositados allí desde marzo de 1959, una semana antes de que se inaugurara ese descomunal y faraónico monumento. Pero antes debo hablar del drama ocurrido en Pajares de Daza, en el verano de 1936, a raíz del golpe de Estado perpetrado por militares sediciosos contra el gobierno legítimo de la República. Porque sin este drama no hubiera habido necesidad de hablar del Valle de los Caídos. Pues bien, nos vamos a trasladar al Pajares de Daza del periodo 31-36, 1931-1936. Como nos explicó el amigo y profesor de Historia Santiago Vega Sombría, el día de la inauguración de esta exposición que nos rodea sobre la proclamación de la República y su transcurso a lo largo de su vigencia, Pajares vivió, como todos los pueblos de España, las vicisitudes que tan claramente nos expuso el profesor. Hubo celebraciones por el cambio de monarquía a república, más por parte de los más necesitados, ondeando banderas por las calles del pueblo, con cánticos reivindicativos frente a los más poderosos económicamente y al estamento religioso, que no lo vieron con tan buenos ojos. Así ocurrió en todos los confines de España. Pajares tenía en aquel periodo alrededor de 100 familias y unos 500 habitantes. Como pueblo de la Moraña abulense, vivía de la agricultura de secano con una superficie cultivable de 1.900 hectáreas de cultivos de cebada y trigo, fundamentalmente. Explotaciones de tamaño medio y pequeño que empleaban fuerza animal para sus labores agrícolas y complementada con el trabajo asalariado de personas sin patrimonio, los criados y jornaleros. Destacaban media docena de propietarios con explotaciones de más de 100 hectáreas que podían considerarse potentados.
La ganadería la constituían media docena de rebaños de tamaño medio de 300 ovejas, es decir, alrededor de 1.800 cabezas para aprovechar la rastojera y los pastos de primavera y otoño. En invierno trashumaban a la dehesa de Extremadura y Tierra Madrid. Algunos lo hicieron muy cerca de aquí, en la Anzaíta. Había pastores que venían aquí, pastores de otro lado. Los jornaleros de Pajares constituían una clase social significativa que se organizó sindicalmente en torno a la UGT con sede en la denominada Casa del Pueblo. Los jornales se concentraban fundamentalmente en la época de la siega en verano y esporádicamente en tareas comunales, como eran limpieza de cunetas, de caminos agrícolas, zanjas, labores de limpieza de tierras de malas hierbas y a nivel de carretera de Valladolid a Toledo, que pasa por ejemplo del pueblo, cuando el Servicio Nacional competente determinaba algún tipo de mantenimiento. Por tanto, el colectivo de jornaleros se veía abocado a buscar salarios fuera del pueblo, en el ferrocarril, fundamentalmente, una parte importante del año. Ello tuvo como consecuencia una visión más amplia y real por parte de este colectivo de la situación y de los problemas sociales y políticos. Hubo movilizaciones, reivindicando mejores condiciones de trabajo y mayores salarios en la época que más presión podían hacer, que era el de la siega en verano. Por supuesto, estas acciones fueron muy mal vistas por los mayores propietarios y por los más conservadores del lugar. Llegan las elecciones generales de febrero de 1936 y el triunfo del Frente Popular hace concebir al colectivo de jornaleros y comerciantes, dos comercios había, que fueron decapitados también, esperanzas de solucionar los problemas sociales en el pueblo. Se crea la comisión gestora, que sustituye a la corporación municipal saliente, presidida por el fundador de la Casa del Pueblo, que actuará como alcalde en funciones hasta que se celebren las próximas municipales, que ya no se llevarían a cabo por el golpe militar del 18 de julio. Es decir, que no hubo elecciones generales, pero no hubo elecciones municipales. Entonces las comisiones gestoras actuaban como corporaciones municipales. La comisión gestora desarrolla sus funciones hasta el 24 de julio de 1936, que es cesado de su cargo el presidente Ángel Maroto Sáez. Este era un comerciante que, como ya dijimos, también fundó la Casa del Pueblo, a la que pertenecían los 10 asesinados de Pajares Verdad. Aquí comienza el drama. El relato que sigue es fruto de testimonios de familiares y otras personas que fueron testigos de los hechos. No hay rastro documental oficial de los crímenes cometidos en las víctimas de Pajares. La historia de los 10 de Pajares es uno más de los muchos ejemplos claros de la estrategia del terror trazada por los dirigentes del bando sublevado mal llamado nacional. Terror en su más pura expresión, el asesinato selectivo de personas que simpatizasen con los ideales de justicia y libertad que inundaron España en la época republicana. Terror diseñado por los dirigentes sublevados y ejecutado por falangistas y cuerpos armados, con la participación activa de caciques y vecinos del pueblo. Como apuntamos anteriormente, el día 24 de julio de 1936 es cesado de su cargo y detenido el presidente de la comisión gestora, que es el alcalde, Ángel Maroto. Primero es trasladado a la prisión de Arévalo, después a la de Ávila y con posterioridad devuelto a Arévalo, donde permanece hasta el 14 de septiembre, no sin antes haber desalojado la Casa del Pueblo. Quiero decir desalojado en el sentido de que todos los libros y todas las cosas que allí existían fueron quemadas allí en la misma puerta de la propia Casa del Pueblo. Permanece 14 días en Arévalo, en prisión, en la segunda vuelta que viene de Ávila. Este día es asesinado junto con otros detenidos en las cercanías de la localidad segoviana de Melque de Cercas, próximo a Arévalo. Todo se va a completar en pueblos de alrededor de Arévalo, que distaban del mío de 20 a 25 kilómetros. Su cadáver, junto al de otros compañeros de esa saca de Arévalo, es depositado en un rincón del cementerio. No existe, del cementerio de Melque, no existe ni acta de defunción ni registro en el cementerio de esta localidad, ni tampoco se ha encontrado información sobre el proceso judicial alguno. Este hombre, a pesar de que estuvo
un mes aproximadamente preso, tanto en Ávila como en Arevalo, no le hicieron proceso judicial ninguno. En la madrugada del 20 de agosto, esta fue la mayor saca de Pajares. En la madrugada del 20 de agosto, un grupo de falangistas se presentó en Pajares a bordo de una camioneta para llevar a cabo el secuestro de 9 personas, vecinos y naturales del pueblo, que figuraban en un listado elaborado a nivel local y en posesión del grupo falangista. Con la ayuda necesaria de habitantes de Pajares, fueron localizados durmiendo en sus domicilios Celestino, Emilio, Flora, Pedro Ángel, Román, Federico, mi padre, y Víctor. Fueron detenidos, esposados con atillos, esas cuerdas que hacen los haces de la miel de los cereales, y subidos a la camioneta que les condujo en su último viaje hasta la cercanía de Aldeaseca. Aldeaseca es un pueblo que está entre Arévalo y Madrigal de Altas Torres en la carretera. En el paraje denominado La Cocorra, en la cuneta de la carretera de Arévalo a Madrigal, a la vista del cementerio de la localidad, fueron fusilados al amanecer del 20 de agosto los 7 vecinos mencionados, entre ellas, entre las víctimas, una mujer, Flora, que, indagando y preguntando cómo es posible que una mujer fuera incluida en la lista, si esa mujer no iba a la casa del pueblo, normalmente no se manifestaba, normalmente no hacía las huelgas que había que hacer, eran precisas para presionar a los propietarios, pues bueno, se ha llegado a la conclusión que es que el marido, que sí que iba, era el vaquero de toda la vacada del pueblo, y entonces las vacas de trabajo, cuando no tenían labor, pues en la época en que había unos prados que se dejaban crecer la hierba, pues las conducía, se le pagaba, era un vaquero. Y ese vaquero no sabía leer ni escribir, no sabía firmar. Entonces, ella, cuando tenía que firmarse algún manifiesto de este colectivo de jornaleros, lo firmaba ella. Y suponemos que esa fue la razón de llevársela y dejar, tenía 5 hijos, y los dejó a todos huérfanos en manos del padre. Los cadáveres fueron abandonados allí, en esa cuneta de Aldeaseca, y los falangistas ordenaron a uno de los vecinos simpatizantes socialistas. Resulta que lo que solían hacer era frecuente, que es que cuando hacían un fusilamiento, un asesinato de este tipo colectivo, resulta que luego, en connivencia con los amos que estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo, aunque eran los falangistas el instrumento que empleaban para asesinar, pues resulta que para mayor INRI le decían al amo correspondiente: dile al criado, que normalmente tenía ideas en ese momento socialista, que usa el carro y que lleve esos cadáveres donde se le indique. Pues los cadáveres fueron abandonados allí y ordenaron a este criado simpatizante socialista que trasladase en su carro los cuerpos abandonados hasta un pozo sin uso, situado en una tierra de labor próxima que desde entonces se le conoce en el pueblo como la Tierra de los Muertos. Es allí donde echaron los cadáveres de estos 7 vecinos, que se llevaron esa noche a las 2 de la madrugada, levantándoles de su cama. Estaban en plena mañana, no habían terminado ni siquiera las 7. En la misma madrugada del 20 de agosto, bueno, por supuesto que cuando ocurrió eso, yo es que no quería entrar en detalles, pero mi madre nos cogió, a mi hermano y a mí, y nos llevó llorando ella a casa de sus padres, que eran los abuelos, que es donde nos hemos criado, allí, porque ella se tuvo que poner a ser en un pueblo de al lado. Pero digo que yo prefiero hablar de todos, porque todos tuvieron la misma peripecia. En la misma madrugada, ese mismo día 20 que se habían llevado a 7, que les localizaron, en la misma madrugada del 20 de agosto, mientras se producía el secuestro de los 7 vecinos mencionados, Antonio García Martín, al saberse buscado, se ocultó, pero fue descubierto y conducido esa misma mañana en coche particular a un paraje del término municipal de Martín Muñoz de las Posadas, cercano a Arévalo, donde también fue asesinado. Esto tiene también una historia. Resulta que al saber este vecino que era buscado, estaba en la lista, saltó la tapia del vecino de al lado, se metió en su pajar, pero el dueño, cuando fue a sacar paja, lo vio allí
y lejos de protegerle, le denunció y dos fulanos del pueblo, dos personas del pueblo, con uno de ellos que tenía coche, se los llevaron y no sabemos si ellos volvieron sin él, si fueron ellos los que lo asesinaron o se lo dieron a una partida de esta de falangistas. O sea que así ocurrió y así ocurrió en muchas partes. La última de las víctimas de esta secuencia de terror, o sea que llevamos contabilizados ya 8, no, llevamos contabilizados 9, 7 de una atacada, el alcalde y el que se escondió. Entonces, la última de las víctimas de esta secuencia de terror fue Gerardo Ruiz Martín, excluido a última hora de la referida lista en la que también se encontraba, pero finalmente es detenido, se encontraba en la lista y parece ser que fue apeado en principio porque la mujer trabajaba en casa del secretario del ayuntamiento, de ese ayuntamiento que fue repuesto cuando realmente cesaron al alcalde de la gestora y a toda la corporación. Entonces creemos que por eso en principio fue apeado, pero no sirvió de nada porque finalmente él se escondió por allí en las cumbres del río y tal, pero volvió y en una ocasión que volvió le denunciaron y se lo llevaron el 19 de septiembre, trasladado a las cercanías de Barromán, un pueblo al ladito, el siguiente pueblo en esa carretera que he dicho, de Arévalo a Madrigal, el siguiente pueblo de Aseca, todo cercano a Arévalo, y allí le asesinaron en circunstancias similares a las descritas por los demás. Tanto en el cementerio de Melqui, donde estaba el alcalde, como en las cunetas de Martirio de las Posadas y de Barromán, se ha intentado la localización, hemos intentado localizar esos lugares y hacer la exhumación, pero no hemos tenido éxito, no hemos encontrado nada. En esas fosas comunes no hemos podido recuperar los restos de esas 3 personas, que no están en el Valle de los Caídos. Las 10 víctimas fusiladas pertenecían, como se ha dicho ya, a la Casa del Pueblo, que en aquellas fechas participaba de forma activa en la defensa y materialización de las transformaciones laborales y sociales que ocurrían en nuestro país. Ninguno de ellos tenía causas pendientes con la justicia. En este punto quiero rendir un recuerdo de admiración y homenaje a las 9 madres y un padre que quedaron viudo, en total desamparo y desolación, totalmente aturdidas por la desaparición del ser más querido y fundamental. Ellas y él tuvieron que asumir en solitario la mayoría de las veces el sacar adelante a sus hijos de corta edad, niños todos, con total carencia de medios, dado que dependían del escaso jornal, pero indispensable, u otra forma de ingresos del marido. Quisiera repasar las vivencias y recuerdos comunes que los hijos huérfanos tuvimos. Se puede decir que todos sufrimos el vacío afectivo por la ausencia de nuestro padre y en uno de los casos por la falta de la madre, mitigado por la presencia de abuelos, tíos y demás familia. Así se pudo compartir el escaso sustento de sus casas, pero hubo niños que tuvieron que echarse a la calle para pedir limosna, como los pobres de solemnidad. También es común en nuestros recuerdos de orfandad ver surgir las lágrimas de nuestras madres al menor recuerdo o conversación sobre la tragedia. A medida que fuimos adquiriendo uso de razón, nuestros familiares nos iban informando del modo en que se produjo la tragedia, señalando a los responsables, sin ánimo de revancha, pero con la determinación de no olvidar. Y ahora es cuando, después de toda esta primera parte, y yo no sé si yo creo que es mejor continuar, que no preguntéis ahora, que preguntéis al final. Entonces vamos a hablar ahora del Valle de los Caídos. En el siguiente relato sí que hay base documental. En el primero que he relatado no dejaron ni rastro en ningún ayuntamiento, en ningún archivo, en nada. No dejaron ni rastro. Fueron desaparecidos y asesinados sin dejar rastro. Pero aquí sí. Sí hay una base documental en el relato que voy a seguir, extraída de la subdelegación del gobierno de Ávila y refrendada por la misma documentación que posee el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, que ambos archivos y ambos sitios los hemos visitado los familiares. Y yo que delegaron en mí, porque tenía más tiempo que ninguno, en hacer muchas gestiones. A comienzos de marzo de 1959, vecinos de Aldeaseca
asistieron a la exhumación por una comitiva oficial del gobierno civil de Ávila de restos humanos del Pozo de la Tierra de los Muertos, para su traslado al Valle de los Caídos, próxima a su inauguración por su mentor, el sumo dictador Franco. De esa exhumación no científica, para nosotros una profanación, no tuvimos notificación ninguno de los familiares de las víctimas. Tampoco consta en los archivos municipales de Aldeaseca ni de Pajares permiso o referencia a ese traslado de restos humanos. Los juzgados de Arévalo no han podido o querido, porque les hemos hemos informado en su momento, cuando hicimos nosotros la exhumación, no han querido informar de ese traslado de restos humanos realizados 23 años después de su asesinato. O sea, que habían transcurrido 23 años después del asesinato cuando se les ocurrió el hacer ese traslado. Pero el empeño de los familiares por encontrar pruebas materiales de estos hechos comenzó a dar sus frutos el 11 de octubre de 2003. Ese día se procedió a hacer una cata en el lugar donde se suponía que estuvo situado el pozo donde fueron arrojados los cadáveres de las 7 víctimas fusiladas en las grietas del término de Aldeaseca. Y bueno, yo creo que aquí sí me voy a detener un poquito, porque esto tiene, claro, el encontrar este pozo fue una labor ingente, fue una labor casi imposible. Pero aquí tengo que dar vamos a agradecer infinitamente a una persona que era el alcalde de un pueblo de al lado, de Sinlavajos, un pueblo que está a 5 kilómetros, y yo creo que he traído aquí su foto, y si no le he traído muy mal hecho, y se llamaba Gregorio García, le gustaba tocar el laúd, y este hombre, que era socialista, llegó a ser presidente honorario ya jubilado del PSOE de Ávila. Este hombre era el alcalde de un pueblo de al lado, era herrero, y este herrero se había casado con una mujer, su mujer, su esposa, era de Aldeaseca, y él estuvo de herrero cuando se casó ahí bastante tiempo. Y este hombre era de Barramán, y a su padre, que era alcalde de Barramán, también lo habían asesinado de la misma manera. Y me decía cuando yo me entrevistaba con él: Fausto, a ver si entre los dos podemos buscar también a mi padre, que está en una cuneta, en el Pilar del Martinismo y tal. Pues el hombre, no tuvimos ocasión porque el hombre murió de repente, haciendo una labor que es la que hacía, y que hacía que el pueblo le quisiera y que le nombrara alcalde, le votara siempre. Resulta que había estado con Rodríguez Zapatero por esta cuestión de ser socialista de Orwell, y le había dicho que qué quería para su pueblo, y dijo que una presidencia de tercera edad. Y cuando estaba ahí armando la primera piedra, y había una personalidad que sigue viva y que sigue actuando, se llamaba Alcácer, es una señora feminista, y en fin, René la conoce bien, por su trayectoria, pues estaba presente ella en la inauguración, le dio un infarto y murió allí mismo. Pero este hombre, para mí y para Pajares, fue el que nos descubrió realmente dónde estaban los tal. Él no lo sabía, pero él tenía argumentos, y ya veréis lo que hizo. No quería alargarme, pero esto es que me gusta mostrarlo como homenaje a este hombre. Resulta que no quería soltar nadie. Yo me entrevisté con todos los mayores de allí del pueblo de Aldeaseca y les decía: bueno, pero ustedes, si esto en el 59 se ha exhumado, aquí ustedes si saben que es esa tierra, y ustedes sabrán más o menos por dónde está, para nosotros ir ya con más conocimiento de causa, saber con más aproximación dónde puede estar. Pues ninguno soltaba prenda, y yo estuve con todo tipo de personas que eran pues, más proclives a lo que estábamos a la memoria, y otras menos, pero con todas hablé, ninguna soltaba prenda. Sí, pero yo no me acuerdo, no sé qué. Pero este alcalde me dijo: ya sabrás cómo este sabe, este ha estado, porque es que me lo ha dicho a mí, ahora dice que no, pero es que ha estado.
entonces lo vamos a sacar esto. Y dice, va a tener un bautizo en mi pueblo. Y está invitado. Ahí le voy a sacar yo la... Efectivamente, le invitó al bautizo, estaba invitado al bautizo, y en el bautizo, yo no sé si quería un poco más o estaba más tal. La cuestión es que dijo, sí, yo he estado presente allí. Y se hizo esa exhumación. Y se sacaron algunos restos, incluso algún reloj, que lo tiene fulanito de tal, de esa exhumación de ese pozo. Es lo que queríamos saber nosotros. Nosotros no teníamos más que rumores, queríamos una certeza. Y esa certeza nos la dio este testigo. Y a partir de ahí buscamos ya gente, a un esguarda del municipio, etcétera y tal, y con la máquina del pueblo de Pajar y la Daja, que la suerte que hemos tenido, que tanto en Pajar y la Daja como en Aldeaseca siempre han sido alcaldes socialistas. Y nos han dado toda clase de facilidades. Y continúan siendo, por algo será, continúan siendo votándoles. Entonces nosotros dimos con el pozo y ya, por eso digo yo aquí, en lo que estaba hablando, que nuestras pesquisas dieron resultados. O sea, fue por este señor, por este socialista, por esta persona absolutamente altruista que se fue a la tumba sin poder saber dónde estaban los restos de su padre. Pues nosotros ese día, que fue el 11 de octubre de 2003, ya con estos datos que os he dicho, se procedió a hacer una cata en el lugar donde se suponía que estuvo situado el pozo, donde fueron arrojados los cadáveres de las 7 víctimas fusiladas en la cuneta del término de Aldeaseca. Tras obtener el permiso del Ayuntamiento de Aldeaseca y de los propietarios de la finca, con la ayuda de algunos labradores y, lo que os he dicho, del guarda que había sido del pueblo, se localizó el antiguo pozo. Nosotros estábamos ya con la pala, estábamos tal, y nos dicen, no, no es ahí. Y llevábamos allí como una hora que ha salido la máquina de Pajares, que fue la máquina o la corporación del Ayuntamiento de Pajares, y en 20 kilómetros o 25 estuvo por la carretera hasta que llegó allí a las 8 de la mañana, y ya nos pusimos, nos dijo, no, son 150 metros o algo así, dijo el guarda. Efectivamente, fuimos la palanca por la tierra de labor y vimos el círculo de la boca del pozo, que estaba señalizada allí, la encontramos. Allí empezamos a excavar y allí pues encontramos restos que habían dejado esta comitiva que profanó ese pozo. Dice, en las labores de búsqueda de posibles restos dejados por los funcionarios del Gobierno Civil de Ávila participamos familiares de las víctimas, el alcalde de Pajares, cuya corporación aprobó en pleno las actuaciones encaminadas a la recuperación de la memoria de lo acontecido en el pueblo como consecuencia del golpe de Estado. Fundamental fue el apoyo técnico y científico del arqueólogo y el médico forense de la ARMH de Valladolid, que actuaba en aquel entorno, aunque era de Pajares. Esos pueblos limitan con Valladolid, con pueblos de Valladolid, y estaba actuando allí, y nosotros inmediatamente nos pusimos a unos socios y les contamos todo lo que estábamos haciendo, y se unieron y nos apoyaron con un arqueólogo, que por cierto, ese arqueólogo lo veréis ahora continuamente en los periódicos, porque tanto el verano pasado como este año, se llama Julio del Horno, es el presidente de la RMH de Valladolid, está en el cementerio del Carmen. Ya llevaban el año pasado, sumado 186, restos de 186 cadáveres. Había una cuarta fosa que la iban a hacer este año, la están haciendo y ya llevan 30 y tantos. Y él lo está haciendo con voluntarios de la RMH y con sus técnicos. Él es arqueólogo, el propio presidente es arqueólogo. Aparecieron restos humanos en las excavaciones nuestras, compuestos de huesos del cráneo y de huesos que no eran del cráneo, sobre todo de vértebras y piezas dentarias. Yo los pongo aquí, pero hay un informe del médico forense de la RMH de Valladolid, que los describe muy bien, y hay un informe, de manera que no lo voy a... Lo que sí que voy a concluir es que con ellos, con este informe, es que se demostró que por lo menos de 2 personas, los restos que dejaron pertenecen al menos a 2 personas. Porque hay un cráneo completo y partes de otro, y vértebras, piezas dentarias, huesos de los carpos y de los tarsos y del pie y tal, pero no hay huesos largos. Claro, los que fueron de la comida oficial se llevaron a paladas
todo lo que estaba a la vista. Ellos no fueron exhaustivos, ¿no? Concluye el informe lo que he dicho, que los restos encontrados pertenecen al menos a dos de las víctimas. Todos los restos encontrados los introdujimos en una urna, en un acto público que hicimos en Pajares, eso hay que decirlo, un acto que fue, los que quisieron ir del pueblo, pero se llenó la sala, y nosotros con esa urna y en ese acto leímos una serie de poesías y tal, 10 poesías concretamente, las biografías, los nietos fundamentalmente de las víctimas leyeron las biografías, iban proyectándose con un PowerPoint, iban proyectándose en tal, y luego como si fuera un cortejo fúnebre, terminado el acto. Mejor apagado. ¿Tiene apagado? Sí, mejor. Mejor apagado. Nosotros terminado el acto público, todos los que estábamos allí, y hicimos como un entierro, como un cortejo, llevábamos la urna, eso sí, iba con banderas, una bandera republicana, pues eran republicanos, las víctimas todas, absolutamente todas, y habíamos encargado previamente en un pueblo de Ávila también que conoceréis, Cardeñosa, que tiene una roca muy bonita, no es un color gris, no es exactamente del granito que conocemos. Hicimos un monumento y con una leyenda y con dos piedras verticales, donde en una hay un verso de Celaya y en la otra están los nombres de las 10 víctimas de Pajares. Y eso se hizo como un entierro. Y ahí todos los años, eso fue, el primer año del homenaje fue el 28 de agosto de 2004. Todos los años hacemos un acto, los familiares y amigos, en el propio cementerio, porque nos dejaron, como habéis visto, nos dejaron en el sitio preferente. El propio ayuntamiento nos cedió, nada más de entrar en la puerta, lo primero que había, nos dejaron el espacio y allí lo ve todo el mundo. Y nosotros, este año que hay el 27 de agosto, todos los últimos domingos de agosto, hacemos un homenaje a esa nieve. Bueno, como os digo, fueron introducidos y hicimos el homenaje. El hallazgo, además de la carga emotiva para los familiares, cuando encontramos estos restos, supuso la confirmación real, que os he dicho, que no oficial, de parte de lo ocurrido con nuestros familiares desaparecidos. Nunca se tuvo notificación por parte del Estado ni de la muerte, ni mucho menos de las circunstancias de la desaparición. Finalmente, las indagaciones, estoy hablando del Valle de los Caídos, finalmente las indagaciones sobre el destino de los restos trasladados al Valle de los Caídos, procedentes del pozo de la fosa de Aldea Seca, nos ha llevado a la determinación exacta del lugar en que se encuentran los restos en el Valle de los Caídos. La cripta derecha, el piso primero, detrás de la capilla del sepulcro, en la caja 198, que es una de las 18 cajas transportadas en camión desde Ávila al Valle de los Caídos el día 23 de marzo de 1959, una semana antes de su inauguración. Claro, esto tiene también, no es tan oscueto como yo lo presento, tiene su historia, pero de momento no la voy a contar, para continuar para no hacer tanta interrupción. Ahí está, en esa pantalla, vemos un cuadro que interesante, porque vienen 9 pueblos. Esos 9 pueblos, todos tenían enterramientos de víctimas del franquismo. Todos tenían enterramientos colectivos, sin identificar. Que las instrucciones para llevar todos estos restos, que hubo, ya os diré, hubo circulares ya en el año 58, a finales del 58, que disponían el método que debían de seguir los gobiernos civiles y los ayuntamientos para trasladar los restos de 4 casas de enterramiento. Este es el que corresponde al D, que son fosas colectivas,
que no se pueden individualizar porque no se sabe los que están allí, los ayuntamientos que sabían quiénes eran perfectamente, ni los de origen ni los de destino, en la cuneta donde se dijeron ni pico. Y contestaban que sí, que se decía que en ese paraje había un enterramiento y tal, pero sabían perfectamente dónde estaban y se lo indicaron a esa comitiva oficial en el momento que lo hicieron. Pues estos 9 pueblos lo que hicieron es rutas. Esta comitiva oficial lo que hacía era rutas por pueblos. Por ejemplo, la ruta que aparece ahí, ahí no aparece la ruta, pero aparecen los pueblos. La ruta que hicieron fue Flores de Ávila, ahí no aparece Flores de Ávila, porque en Flores de Ávila estaba en el cementerio la víctima que había ahí, y era una víctima identificada que se supone que es caído, no sabemos cómo, porque tampoco lo hemos indagado, pero realmente debía ser una víctima de ellos, caído en el frente o caído allí en el pueblo, matado por los republicanos, no lo sé, eso no lo sabemos. Flores de Ávila, Fuente del Saúz y Aldeaseque. Iban recogiendo ya digo, en Flores uno, pero no viene aquí, porque Flores no está ahí, ¿verdad? No, porque Flores ya vendrá en otro cuadro que yo voy a leer, que vienen 17 pueblos de Ávila. 17. De 17 pueblos de Ávila se llevaron a aquellos caídos. Pero resulta que de estos 9 fueron los más numerosos, porque eran las víctimas del franquismo y eran las víctimas que estaban en enterramientos, fuera de cementerios, en cunetas, etcétera y tal, y no estaban identificados. Entonces, de aquí, esa es la primera ruta que hicieron. Flores, Aldeaseca y Fuente del Saúz antes. En Fuente del Saúz se quedaron a 6 personas que no eran de allí, ahí lo dicen, no eran de allí, eran después hemos averiguado, que es una historia, que no la voy a contar, pero es espeluznante. Pues resulta que eran 6 segadores de Navalmoral de la Sierra, el pueblo de la Sierra de aquí, que habéis oído hablar de él perfectamente. Pues eran segadores que estaban en Fuente del Saúz, y resulta que era a principios de agosto. Se conocían en el pueblo, dieron la lista a la patrulla falangista y se fueron allí, estaban segando y en las mismas tierras les asesinaron. Y eso lo cuenta un señor, que era un criado también de otro amo, de allí, del pueblo de Fuente del Saúz, lo cuenta en unas memorias que una sobrina suya, después de muerto él, porque lo decía expresamente, hace unas memorias de ese verano del 36 en su pueblo. Y es donde nos hemos enterado que eran segadores de Navalmoral de la Sierra. Luego hay otras rutas que son de Cepeda, de Higuera de Dueñas, no, de Ochos del Collado y de Ochos del Espino. Y luego la última era del Tiempo, Rucodondo y tal. Pero eso ya lo explico yo más adelante. En fin, este es un cuadro bastante interesante, pero que es parcial, no refleja más que los que estaban enterrados fuera de cementerios, en pozos o en cunetas o en fosas colectivas que les señalaron.